Aprovechando que el fin de semana pasado estuvo lluvioso varios días, me decidí por ver alguna película clásica de esas de los 80 o de los 90, que vi cuando era chico y que por ahí uno no entiende algunas cosas porque justamente es chico. Y por lo menos mi generación era bastante tarada para ser despiertos. Entonces agarré mi paquete de pituzas, una Manaos, y comencé a buscar alguna película clásica y encontré que Netflix había subido no hacía mucho tiempo la lista de Schindler. Entonces yo digo, ok, hace rato no la veo, vamos con esa. Y entonces me puse a verla. ¡A darle átomos! Inmediatamente mientras iba mirando la película se me fue llenando el traste de preguntas que antes no me hacía. Y una de ellas es justamente sobre la exclusiva vida de Oskar Schindler. Principalmente por qué pasó de ser un tipo que no le importaba nada al principio de la película y que le daba lo mismo la guerra, los asesinatos y la discriminación hacia la colectividad judía a ser el mayor de los defensores de ellos mismos, incluso anteponiéndose con los principios del comienzo de la película y hasta casi poniéndose en riesgo su propia vida cuando trató de disuadir las altas comandancias del ejército nazi de esa región. Entonces me pregunté, ¿y qué onda? ¿Qué llegó a eso? ¿Cómo llegó a eso? ¿Por qué pasó a no importarle nada a ser la principal vía de esperanza de los guetos en Cracovia? Y ahí es donde me puse a investigar un poco y llegué a la conclusión de... ¡Grande! Solo quería decir que investigué mucho y... No voy a ser como Lisa que ocultó el oscuro pasado de Springfield para no ensuciar su buen nombre. Este canal se caracteriza por contar cosas que no te cuentan en la escuela o en los documentales ni en los libros de historia. Y por eso hoy te traemos el lado oscuro de la vida de Schindler y su turbulento paso por Argentina. Primero lo primero, ¿quién era Oskar Schindler? Oskar Schindler había nacido en 1908 en Zittau, Moravia, en el antiguo imperio austrohúngaro, que cuando se desmoronó en 1919, la ciudad pasó a ser parte de Checoslovaquia. Realmente hay muy poca información de Schindler sobre su juventud, quizás porque a nadie le interesaba relatar la vida de este tipo, o quizás porque hay varias cosas que ocultar sobre su agitada juventud, pero poco o nada se ha contado del problema de educación que tuvo en la infancia, debido a su actitud de rebeldía y no seguir las reglas de la escuela. La mente del pequeño Oskar pasaba por sus pasiones, y una de ellas eran los motores, y principalmente las motos. Graduándose de primaria logró ingresar a una escuela técnica, pero le echaron por falsificar su boleta de calificaciones. Fue por eso que al problema de actitud y rebeldía, el padre lo llevó a trabajar con él, en el negocio de maquinarias agrícolas que el padre era el propietario. Ahí, entre el trabajo y estudio obligatorio, Oskar se graduó en la escuela técnica, pero en vez de cargar un título universitario, eligió seguir una formación profesional, quizás con la idea de aprender un oficio rápido e irse de su casa, al punto que contrajo matrimonio muy joven, a los 20 años, en 1928, con Emil Peltz, una joven mayor que él, de la misma Moravia. Durante los años post casamiento, Oskar Schindler comienza a darle rienda suelta a una vida complicada en la Europa de los años 30, y deja de trabajar para el padre y comienza su camino trabajando en una empresa electrotécnica en Moravia, pero lo echan por no cumplir los salarios. También trabajó en la gestión de una autoescuela y fracasó. La vida matrimonial con Emil no era tampoco todo de rosa, al punto que entre el trabajo y la noche, Oskar Schindler volvía muy tarde a su casa y veía muy poco a su mujer. Fueron los años mozos de Oskar, donde salía de noche, a los bailes, a los bares, a copetear con los amigos, a ver músicos, a ser detenido por la policía por andar borracho en la calle, pero también a ver muchas señoritas. Y es por eso que entre el 31 y el 35, Oskar le metió los cuernos a Emil con cuanta mujer se le cruzaban aquellas noches de bohemia. Y producto de esas relaciones extramatrimoniales, Oskar tuvo dos hijos, con Aurelia Schlegel, Emily en 1933 y el pequeño Oskar en 1935. Pero la crisis de los años 30 pegó para todos los países del mundo, y la fábrica de los Schindler quebró en 1935 y luego cerró. El padre de Oskar se volvió alcohólico y abandonó a su mujer, quien murió poco tiempo después, producto de una grave enfermedad. Oskar, ya sin el sustento familiar y con la vida matrimonial muy dura, fue alistado para hacer el servicio militar en el ejército checo durante 1 año y medio. Por esos años, Checoslovaquia, quien se estaba reconstruyendo luego de la caída del Imperio Austrohúngaro, luego de la Primera Guerra Mundial, miraba de reojo las políticas de Alemania, y principalmente de un tipito que en 1933 se coronaba como canciller alemán. Durante los años de búsqueda de un equilibrio en su vida y los nuevos fracasos por emprender la misma vida de comerciante que su padre, Oskar fue seducido por las políticas obreras del Partido Nacional Socialista de Alemania. Y es que Alemania parecía el futuro en la Europa de los años 30.
donde a todos los países les golpeaba la crisis que venía de Estados Unidos, a Alemania no. Schindler se une al partido alemán de los Sudetes de corte separatista y pronazi a finales de 1935 y en 1936, a pesar de ser checoslovaco, ingresa en la Abwehr, el servicio de inteligencia de la Alemania nazi, y es asignado a Breslau, en Polonia, y luego pasó a Checoslovaquia. Básicamente su trabajo en la Abwehr era solo de espionaje. Oskar Schindler recabó información para el ejército alemán sobre la situación de la región del Sudete polaco y también checo. Esa información se basaba en las vías férreas, en estaciones, en los caminos, en rutas alternativas, ingresos y escapes, y también recabó información sobre las instalaciones militares, cuarteles, fortines, movimientos de tropas, tareas y ejercicios militares de los ejércitos polacos y también checoslovaco. Schindler era un espía hecho y derecho de la Alemania nazi, aunque no estaba afiliado al partido todavía. En julio de 1938, y cuando toda Europa estaba a punto de hervir con las políticas expansionistas de Mussolini y de Hitler, ya se había creado el eje Roma-Berlín, Oskar Schindler fue descubierto por el gobierno checoslovaco. Acusado de espionaje y traición a la patria, fue condenado con la pena de muerte en septiembre de 1938. Entre sus alegatos y oratorias de defensa, Oskar se refirió al espionaje contra su propio país como una necesidad por falta de dinero, ya que por esos años Schindler estaba teniendo serios problemas con el alcoholismo y había fracasado en casi todas las empresas que había intentado levantar, llevándolo casi a la quiebra personal y teniendo deudas por todos lados. Pero la condena contra Schindler no prosperó, porque a principios de octubre del 38 la Alemania nazi invade Checoslovaquia, quizás gracias al excelente trabajo que había hecho Schindler como espía, y anexa al país checoslovaco al gobierno del Tercer Reich. Y Oskar Schindler queda liberado como preso político gracias a los términos de los acuerdos de Múnich. Al mes siguiente Schindler se afilia al partido nazi, quizás por agradecimiento por la liberación o quizás porque con los nazis se venía una época de prosperidad para sus futuras empresas comerciales. A principios de 1939 se traslada con su esposa a Ostrava, Checoslovaquia, en la frontera con Polonia. ¿Cuál era su misión acá? Lo mismo. Espionaje exhaustivo en tierras polacas, y Schindler volvió a cumplir, gracias al trabajo con su compañera de vida, Emil, y la colaboración de 25 agentes espías que tenía a su cargo, ya que con el gran trabajo que había hecho en Checoslovaquia, lo habían ascendido a segundo dentro de su unidad en los servicios de la Abwehr. Fue tal el prolijo trabajo de Schindler como espía en Polonia que la información sobre los movimientos militares del ejército polaco quedaron reducidos a nada en comparación con el ejército alemán. El espionaje en las vías férreas, ingresos y escapes de los polacos y del ejército, y el túnel del paso de Jablukov fueron utilizados por el ejército nazi y tomados con mucha facilidad. Y en septiembre de 1939, Alemania comienza la invasión a Polonia, que concluiría un mes más tarde, desatando así finalmente la Segunda Guerra Mundial. Una vez anexada Polonia al gobierno del Tercer Reich, Schindler se traslada a Cracovia y se queda con la propiedad de una familia judía, llevándose también a su esposa con el tiempo un año después. Oskar posa sus ojos en una fábrica de esmaltado llamada Record Limitada, y gracias a los contactos en el mercado negro y a la ayuda que le da un contador de la colectividad judía llamado Isaac Stern, quien había sido contador de un ex compañero de Schindler en la Abwehr, Oskar se queda con la propiedad del dueño judío que supuestamente estaba en quiebra, aunque tiempo después se conocería otra verdad sobre eso, sino que se la expropió. Con la ayuda de inversores judíos como se muestra en la película, Schindler logra levantar la fábrica a principios de 1940. La nombró como Fábrica Alemana de Esmaltados y contrató a 7 trabajadores judíos y 250 polacos. Pero como vengo diciendo durante todo el video, Schindler nunca fue bueno para los negocios y la fábrica entró a tener números rojos muy pronto. Por eso Oskar se las ingenió gracias a sus contactos alemanes de la Abwehr para conseguir contratos nuevos y cambiarle de rubro a la fábrica. Ahora producirían ollas y utensilios de cocina para la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi. Gracias a las habilidísimas estrategias de su contador Isaac Stern, la fábrica de Schindler comenzó a prosperar de manera agigantada, al punto que Oskar comenzó a revivir sus años mozos y se paseaba en autos lujosos, con miembros de la SS, en noches de bohemia, alcohol y sobre todo mujeres, muchas mujeres, teniendo 2 importantes relaciones extramatrimoniales más, con su secretaria Victoria Klosnowa y su ayudanta comercial Eva Scheuer, mientras su esposa viajaba cada tanto a Cracovia a visitarlo hasta que se mudó definitivamente en 1941 con él. Entre esas habilidades estratégicas de su contador, Isaac Stern aconsejó a Oskar Schindler a contratar mano de obra judía, ya que eran mucho más baratos que los polacos.
Ya te dije que había contratado mucho más polacos al principio. Y como los judíos eran más baratos debido a que los nazis habían fijado un sueldo mínimo para aquellos de la colectividad judía, era prácticamente un trabajo esclavo. Al bajar los costos de los sueldos, Schindler se hizo millonario de la noche a la mañana, incluso arrendando otras propiedades y negocios como la gestión de Schlomo Weiner Limitada, una distribuidora mayorista que vendía esmaltados, y también arrendó y fue parte de la fábrica de vidrio Prokosiner Glasstey. En 1942 y 1943 fueron años de total despilfarro de Schindler, contado por su misma esposa, Emil, donde trasnochaba, volvía a su casa borracho y donde vivía prácticamente la vida loca con los jerarcas nazis de la región, como Amenget, como lo muestra la película. Oscar tenía una particular habilidad para atraer todo hacia él, soldados, altos mandos nazis y mujeres de todo tipo, despilfarrando toda la fortuna que había estado haciendo en esos años prósperos de guerra y de triunfo de los alemanes. Y acá es donde se empieza a distorsionar un poco la historia, porque según la película basada en la novela del Arca de Schindler en 1982, Oscar ve el trato del ejército nazi hacia la población de los guetos judíos y cómo pasaban por arriba todo derecho civil y humano, asesinando y fusilando gente en la misma calle, sin ningún tipo de contemplación. Y acá le hace un clic en la cabeza al ver semejante abuso humano y comienza una operación salvataje al pueblo judío de las manos de Amenget. Eso es lo que te cuenta la película, pero la viuda del mismo Schindler no dice lo mismo. Ella habla de una vida completamente lujuriosa de Oscar, un fumador, alcohólico, hedonista, amoral y sobre todo mujeriego, que no hacía otra cosa que aprovecharse de la situación de la guerra para aumentar sus arcas financieras, y que poco o casi nada le importaba de lo que pasara con los judíos ni con los alemanes. Si sumaba cada vez más judíos a sus fábricas era porque la SS le fusilaba a los obreros y tenía que reemplazarlos, y que al obtener mejores contratos y negociados con el gobierno alemán, la producción de la fábrica demandaba cada vez más operarios para aumentar la producción, no porque quisiera salvar al pueblo judío. Pero en 1944 el Ejército Rojo, que arrasaba desde el este europeo, comienza a liberar las regiones y países de los alemanes. Y digo liberar entre comillas, porque según las palabras de la misma Emil Schindler, los rusos eran peores que los alemanes, arrasaban con todo, no eran seres humanos, fusilaban a alemanes como nada, violaban a las mujeres y robaban todas las casas. Fue por eso que el matrimonio Schindler escapó de Cracovia y se asentó nuevamente en Checoslovaquia, para intentar abrir una nueva fábrica que produjera granadas antitanques y balas para el alicaído ejército alemán. Pero se ve que Schindler nunca fue un as del empresariado, y muchos le atribuyen su éxito total en los negocios a su contador Isaac Stern, pero ahora ya no lo tenía, y comienza a perder dinero de manera catastrófica, tratando de sobornar a los altos mandos nazis ahora en otro país, ya que no los conocía, para que no les cierren la fábrica y no les lleven los empleados a los campos de concentración. Así Schindler sigue contratando judíos para no gastar en sueldos porque su economía empezaba a caer estrepitosamente. Y acá sería donde la película te muestra que Schindler crea la famosa lista de 1200 judíos salvados por él. Pero según la mujer, Oscar había entrado nuevamente en crisis por el alcoholismo y porque su dinero empezaba a acabarse, y contrató judíos en su nueva fábrica para salvarse él mismo, ya que el final de la guerra parecía inminente en los próximos meses, y ayudar a los judíos era un subterfugio más a la habilidad de Oscar para manipular a la gente y para evitar ser mandado al frente de los aliados. Finalmente la guerra culmina en 1945 y Schindler huye hacia el oeste para no ser capturado por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Los judíos de su fábrica, conocidos como los judíos de Schindler, habían escrito una carta firmada por todos para que si Oscar fuera capturado por los aliados, no fuera condenado, ya que había ayudado a salvar muchas vidas judías. Schindler, quien había escapado con su mujer, varios soldados alemanes y hasta una de sus amantes, fue capturado por el Ejército Rojo, pero solo le confiscaron todas sus pertenencias. Como dije anteriormente, que había dicho su mujer Emil, los rusos solo querían robar. Y ahí es donde Schindler pierde el famoso anillo que los judíos le habían regalado, como muestra la película, y también pierde el auto en el que se trasladaba. Finalmente llega a pie a tierras aliadas estadounidenses, y luego, gracias a la oficina judía estadounidense, se traslada primero a Suiza y luego vuelve a Alemania, más precisamente a Baviera. En los años posteriores al fin de la guerra, Schindler quiere volver al negocio del esmaltado, pero vuelve a fracasar y luego de vivir un tiempo en Ratisbona, se traslada una vez más a Múnich. Al estar acorralado en lo económico y subsistir gracias al apoyo de organizaciones judías, Schindler en 1948 presentó un reclamo al Comité Conjunto de Distribución Judío-Estadounidense para que le devolvieran todo lo que había gastado durante la guerra en salvar a los judíos. El reclamo incluía además la construcción de un campo, sobornos a los altos mandos nazis,
la comida, la vestimenta y muchas adquisiciones conseguidas en el mercado negro para abaratar los costos de herramientas y de productos de sus fábricas. Oskar Schindler estimó un total aproximadamente de $1,5 millones, pero solo recibió $15.000, y ante el fracaso de su intento por recuperar algo de lo gastado y viendo que Alemania se reconstruía más o menos, mitad capitalista, mitad comunista, decidió emigrar hacia la Argentina, una Argentina gobernada por el peronismo que le había abierto las puertas muy amablemente a cuanto nazi quisiera pasar el resto de sus días en las pampas argentas. Garcas, son todos garcas. En 1949 Schindler recae en Argentina junto con su esposa Emil, varios de los judíos de Schindler y algunas mujeres alemanas, que según cuentan algunos, una era amante de Oskar. Vivió en Buenos Aires un breve tiempo gracias a la colaboración de las organizaciones judeo-argentinas y se trasladó después a San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. Allí se dedicó como asesor técnico para la venta de equipos industriales, pero no tuvo éxito. Un año después, compra un campo y comienza la cría de gallinas ponedoras y la crianza de nutrias, debido al boom del uso de la piel de nutria. Pero según la mujer, Oskar estaba empecinado en la crianza de las nutrias, pero sin laguna. Tenía un campo sin laguna, y las nutrias no tienen valor. Sin laguna no tienen valor, y el negocio comenzó a fracasar. Lo de las gallinas también, y fueron por la compra de cerdos, pero también le fue mal. Los años en Argentina fueron el final del matrimonio de Emil y Oskar, ya que no había amor en ese matrimonio. Oskar prácticamente pasaba de crisis en crisis. El alcoholismo lo tenía muy mal, y la Argentina estaba en franca declinación del gobierno justicialista cuando en 1954 comenzó a arder el gobierno de Perón, que culminaría en septiembre de 1955 con su derrocamiento. Oskar fue por su último intento de prosperar económicamente y compró vacas, pero también le fue mal, y se terminó endeudando más y más, y en 1957 decide viajar a Alemania con el objetivo de recuperar parte del capital que le había quedado, y según cuenta su mujer, Oskar recuperó algo y luego desapareció. Nunca más se volvieron a ver, aunque seguían casados, nunca más lo volvió a ver. Schindler se había ido a vivir a Frankfurt, abandonando a su mujer de toda la vida y dejándola sola en Argentina con todas las deudas de los intentos fracasados de sus negociados. Y según cuentan, Schindler se había escapado con otra de sus amantes. El resto de la historia ya es conocida. Schindler siguió fracasando en empresas y se declaró en bancarrota en 1963. Sobrevivió gracias a la caridad de las organizaciones judías de todo el mundo. Fue condecorado como justo entre las naciones por la colectividad judía por haber salvado muchas vidas durante el Holocausto. Y se entregó al vicio de su avanzado alcoholismo. La muerte lo encontró en 1974 cuando ya estaba parapléjico. El hígado no le dio más y le falló el corazón de un ataque. Según Emil, su ex mujer, Oskar fue un borracho empedernido, como el padre, y que había aprendido a beber en las épocas de bonanza económica con los miembros de la SS, en aquellas noches de fiestas, bohemia y prostitución. Emil siguió viviendo en la Argentina hasta 1974, donde volvió a Alemania, y fue entrevistada hasta el cansancio durante la época del film de Steven Spielberg en 1993. Si bien no renegó que haya habido un abuso total del ejército alemán con las colectividades judías, homosexuales, gitanas o afrodescendientes como muestra la película, sí criticó que el film muestra muy poco de su papel en la historia. Schindler, mientras estaba en la fábrica, vivía en el patio o en la oficina, no salía de ahí, no tenía contacto con los obreros. Y si no estaba en la fábrica, estaba de juerga en juerga con los de la SS. Si hubo personas que sí hicieron algo por el pueblo judío, uno de ellos fue el mismo contador, Isaac Stern, que prácticamente comandaba todo desde la contaduría, o ella misma, que le llevaba los papeles de los negocios de Oskar, y se encargó de salvar tantos judíos más que él, creando la mítica lista de Schindler. Pero como Schindler era el hombre de negocios, el hombre de los buenos gestos, el tipo simpático y de capacidad para atraer todo hacia él, es injusto que no se nombre el esfuerzo de la propia mujer que se lo bancó todo. Emil Peltz murió en 2001 y es conocida por ser la mujer de Schindler. Fue también condecorada como justa entre las naciones en 1994 y homenajeada en el libro Ich Emil Schindler de la argentina Erika Rosenberg del 2001. Pero fue muy poco conocida tal vez por haber sido la famosa mujer que creó la mítica lista de Schindler. Si te gustó el video, likealo, compartilo y deja algún comentario que te parece de la historia. Te dejo las fuentes abajo en la descripción por si querés leer más sobre el tema y te aconsejo que te suscribas al canal. Así somos un poco más y no sé, bueno, YouTube me paga algo de todo lo que me debe. Ahora sí, nos vamos y prepárate porque el video que viene es mucho más heavy que este. Nos vemos.